Buenas tardes, amigos y amigas de Rompiendo Límites. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es un día muy importante para cada uno de nosotros, para los niños, para las personas jóvenes y adultas. Y decimos que es un día muy especial porque desde que nos levantamos estamos vivos. Hoy día vamos a acostarnos y con la ayuda de Dios vamos a levantarnos otro día, también con la misma vitalidad y con las mismas energías. Todo esto es porque dentro de este mundo invisible que se mueve, ¿no?, está el poder de Dios. Estaba examinando una revista y por curiosidad llego a un tema muy importante. El tema de hoy día, adelanto yo, antes de hacer eh, esta pequeña historia que le voy a contar, es: en la palabra hay bendición y maldición. Escuche bien, en la palabra hay bendición y maldición. Estaba leyendo acerca de que un grupo de científicos habían puesto en unas láminas, en un laboratorio, en una forma circular, habían puesto unas láminas con una gota de agua. En cada lámina había muchos microscópicos, y en cada microscopio había una lámina con una gota de agua. Hicieron pasar a un grupo de muchachos, y cada uno de ellos empezaba en el microscopio a observar y a mirar, y comenzaban a lanzar todo tipo de insultos y de palabras, ¿no?, muy fuertes. Y cada uno repetía, y en círculo repetían las mismas palabras. Luego se salen los muchachos y comienzan a observar los científicos en el microscopio, en la lámina que habían puesto una gota de agua. ¿Y qué es lo que creen que se había formado? Se habían formado como una especie de cristales, porque en la lámina estaba bastante congelada y una gota muy helada cayó encima de esa lámina, que se formaban unos cristales sin forma y muy horribles, mejor dicho, feos. Luego sacan esas láminas, ponen otras láminas, una nueva gota nuevamente en las láminas, y empiezan otros muchachos, otro grupo entra para hacer el experimento, y empiezan a cantar y empiezan a orar, y ese cántico y esa oración por un buen instante. Luego ellos salen, dejan los microscopios, entran el grupo de científicos y observan que ante todas esas palabras de cántico y de oración se había formado una especie de diamante y de cristales que es tan hermoso e imposible de poder hacerlos, ni aún ni siquiera a través de la computadora. Es algo inexplicable. Este es el poder de la palabra. Si un grupo de gente que lanzó esas malas palabras por un buen tiempo, con insultos y con todos, como una prueba de un experimento, vemos que se formó dentro de esa gota de agua una serie de figuras geométricas, poligonales, de todo tipo de formas, horrible, feo. Pero cuando entraron esos muchachos que cantaban, adoraban a Dios, en el microscopio, en las láminas, pudieron ver qué hermosos diseños se habían formado. Y esto solamente a través de la vibración de la palabra. Eso tiene que ver mucho. El poder del cristiano, cuando busca a Dios, cuando adora a Dios, es un poder inigualable. Aún así, cuando nosotros no bendecimos y maldecimos, tiene que ver mucho el poder espiritual que hay dentro de cada uno de nosotros. Por ese poder que Dios nos da a través de la sangre preciosa de Jesucristo, y que en nuestro cuerpo dice que es el aposento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, tenemos mucha responsabilidad, estimado amigo y estimada amiga, de todas nuestras palabras que salen de nuestra boca. Tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas a Dios por todas las palabras ociosas y por todas las palabras maldicientes que salen de nuestra boca. Este es un mensaje que le ayuda a prevenir a usted y podrá evitar en el futuro no volver a hacer. Para eso tiene que usted escucharme algunos cuantos minutos
hacer una breve descripción de lo que es la bendición y lo que es la maldición. Cosa que por cultura general la mayoría de las personas sabe que es una bendición y sabe que es una maldición. Yo he dicho hoy día que en la palabra hay bendición y en la palabra hay maldición. Vemos brevemente qué significa una bendición. Y luego vamos a dar el concepto de lo que es maldición. Pero vamos a hablar más hoy día acerca de lo que es maldición, porque eso es lo que nos interesa más en este momento. Porque la bendición no nos hace daño, la bendición al contrario nos edifica y nos hace prósperos en todo. En cambio, la maldición es producto del odio y el odio se convierte en pecado. Y el pecado trae como consecuencia, lo que usted sabe, la maldición. ¿Quiere ser bendito o quiere ser maldito? Escuche usted. La bendición es el sentimiento que sale de lo más profundo de nuestro ser, son palabras que salen de nuestra boca, ¿no? Es un pronunciamiento que sale hacia las personas, hacia un sujeto, hacia una persona determinada, al cual nosotros lo bendecimos para que le vaya bien en la vida, tenga mucha prosperidad, ¿no? Tenga muchas bendiciones en sus vidas, sea en lo económico, sea en lo espiritual. Ese es el sentimiento que sale de lo más profundo del alma de un ser. Por poner un ejemplo, Abraham, cuando ya estaba a punto de morir, llamó a sus hijos, y a todos les dio una bendición, a unos más que otros, a otros menos. Al que lo bendijo más fue, si lo sabemos nosotros, fue a José y a Benjamín. A ellos les dio una grande bendición. A muchos de sus hijos, inclusive al primogénito, al cual debería darle una doble porción de su herencia y darle una bendición mayor que todos, no lo hizo. Lo hizo al penúltimo y lo hizo al último. Y ustedes ya lo saben por qué. Pero fue una bendición. Y a través de esa bendición, ¿no? Fue muy prosperado José y fue muy prosperado Benjamín. Podemos ver la historia también de Jacob, la bendición que le dio, aunque a alguien que por el momento no se lo merecía, pero se lo dio a Jacob en lugar de darle a Esaú. Esas son bendiciones de prosperidad que salen de lo más profundo hacia las personas que amamos y queremos. Esa es una bendición. Podemos poner, por último ejemplo, dice en Deuteronomios capítulo 28, versículo 8, si usted tiene su Biblia, a su lado puede abrirla y leerla rápidamente. Es Deuteronomio 28, 8, de lo contrario un lapicero y un lápiz lo apunta, luego lo lee. Pero dice así: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es una bendición que Dios da. Si leemos también en Deuteronomio, dice, en el mismo capítulo, dice, ¿no? Escoge pues tu hijo, la bendición o la maldición. Si escoges la bendición es que estás dentro de la obediencia, del cumplimiento fiel a los mandamientos y a la palabra de Dios. Si escoges el camino de la perdición, que es el camino de la maldición, es porque estás transgrediendo lo que es la palabra de Dios, los mandamientos. Entonces, escoge tú la bendición o la maldición. Hemos hablado acerca de lo que es bendición. Ahora sigamos acerca de lo que usted ya sabe, pero va a saber un poquito más acerca de lo que es maldición. La maldición son palabras que salen de lo más profundo de nuestro ser con un sentimiento tan negativo de querer desearle el mal a una persona. Le podemos desear no solamente que se muera, sino lanzarles maldiciones de enfermedades y de muerte y de diferentes tipos, por ejemplo, el robo y el hurto de las bendiciones económicas, ¿no? Eso se da mayormente cuando una persona siente un odio tan horripilante, un odio tan ciego y tan profundo que lo lleva y le conlleva a cometer el pecado más grande de maldecir a un hijo de Dios. Y yo digo a un hijo de Dios porque nosotros somos criaturas de Dios, pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, somos adoptados por fe.
Somos la imagen y somos la semejanza del Dios vivo. Cuando una persona lanza una maldición hacia otra persona, está maldiciendo a la imagen y a la semejanza de Dios, a la creación perfecta de Dios. Entonces sabemos qué es la maldición. La maldición, hemos dicho, que es la palabra o la expresión tan fuerte y tan negativa que expresamos hacia un sujeto, hacia una persona o hacia una familia, con la intención de provocarle enfermedades, provocarle daños económicos, inclusive hasta la muerte. ¿No es cierto? Quiero leerles un versículo, ¿no? En Números capítulos 22, versículo 17. Números capítulo 22, versículo 17. Dice: porque sin duda te honraré y te haré todo lo que tú me digas, pero ahora maldíceme a este pueblo. Pero ahora dice, maldíceme a este pueblo. Balac era el rey de Moab. Moab, como sabemos, era una ciudad, ¿no?, que tuvo mucho tiempo de existencia, que hoy día ya lamentablemente desapareció como pueblo y como nación en el mundo, que tuvo su origen en, digamos, en el sobrino de Abraham, que era Lot, lo cual el producto del incesto, el producto de la relación sexual que tuvo las hijas de Lot con su padre, tuvieron a Moab, ¿no? Ahí entonces Moab era la ciudad de este rey que se llamaba Balac, que quería contratar a este mal profeta que se llamaba Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Todos los intentos que tuvo este profeta de querer maldecir al pueblo de Dios, Dios se le presentaba y le decía, bendícemelo a este pueblo, anda, ve, pero cuando llegues allá, la maldición se convierte en bendición. Y Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Que para poder maldecir cualquiera no puede maldecir. Yo puedo sentir un sentimiento muy negativo como persona natural y lanzo una maldición, esa maldición no prospera. Los israelitas, muy conocedores de lo que es la hechicería, la brujería y todo lo relacionado al ocultismo, por puesto que habían vivido como esclavos en un pueblo lejano que se llamaba Egipto, habían aprendido en la cuna, porque Egipto es la cuna de la hechicería y de la brujería, habían aprendido todas esas cosas tan negativas y para ellos era natural. Ellos sabían que el único que podía maldecir era una persona espiritual, de un espíritu muy fuerte. Por eso este rey Moab, que envidiaba al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel prosperaba, quería maldecirlo para que no prospere. Y quería contratar a un profeta, supuestamente a un siervo de Dios, para que maldiga a un pueblo de Dios. Cosa que no fue y no pudo. El término de la vida de Balaam fue muy triste. Fue muerto por su pecado. Lo cierto es que hoy en día hay personas que cuando tienen envidia y tienen sentimientos tan negativos, lo único que hacen es decir, yo quiero hacerle daño a esa persona. Aún cuando esa persona nunca les haya hecho nada, solamente por la envidia o por los celos. Van a un brujo y le dicen, quiero que a esta persona me lo maldiga, quiero que le vaya mal todo en la vida. Y van al brujo y el brujo dijo, no te preocupes, en unas cuantas sesiones vas a ver con tus propios ojos que esa persona se arruina. Y efectivamente es así. Sucede que después de un tiempo esa persona empieza, si ha sido muy próspera en los negocios, empieza a salir de mal todo, le sale mal todo y no se explica por qué todo le sale mal. Es que detrás de todo eso hay personas que son envidiosas, personas que tienen celos, personas frustradas, con una autoestima muy bajo porque no han podido prosperar. Pero lo cierto es que la persona secular, cuando yo digo persona secular, estoy tratando de decir una persona que no es cristiana, ¿no? Acuden mayormente por cualquier cosa al brujo y lo hacen para hacer daño a otras personas. Y esos daños se hacen a través de las maldiciones de las hechicerías.
Lo que hace el espiritista, lo que hace el brujo, es simplemente llamar e invocar a fuerzas superiores, ¿no?, que son demonios, espíritus malignos, los llaman y los lanzan como maldición para poder hacer daño a esas personas. Pero como dije la vez pasada yo mencioné y dije, lo más vergonzoso que puede existir en el mundo es que las maldiciones que salgan de la boca de una persona sean de los mismos cristianos. Muchos me han dicho, como usted puede decir, que un cristiano puede maldecir a otras personas. Oiga, yo le digo que sí, sí se puede maldecir. Y hay personas que lo hacen voluntariamente, conscientemente, inconscientemente, pero lo hacen. Y vamos a demostrarle bíblicamente. Yo por mucho tiempo empecé a meditar acerca de este versículo que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice, vuelvo a repetir, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida, dice, ningún homicida tiene vida eterna. ¿Cómo puedo yo ser juzgado por un Dios que es perfecto? ¿Cómo puedo ser juzgado yo a quitarme las bendiciones de la vida eterna simplemente por haber tenido el pensamiento, y por el pensamiento que he tenido de un pensamiento de odio, tal vez aversión hacia un enemigo mío? ¿Puede Dios condenarme y decirme que soy un homicida? ¿Es Dios justo o Dios es injusto? Pues averigüémoslos de esta manera. El cristiano, haciendo una comparación que no es tan bonita, es un ser espiritual. ¿Por qué digo espiritual? Cuando yo digo que el cristiano es un ser espiritual, a diferencia de las personas seculares, me estoy refiriendo que el cristiano le da más prioridad al espíritu que al cuerpo y que al alma. Yo he hablado y he explicado acerca de los placeres del cuerpo, ¿no? Y el verdadero placer, la Biblia dice que es que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, si es cierto eso, es que si usted está buscando a Dios de todo corazón, ora en la mañana, ora a la hora del almuerzo, ora a la hora que tiene tiempo, canta a Dios todo el día, adora a Dios todo el día, está en su trabajo pero está pensando en Dios y en tratar de hacer las cosas bien, porque usted es un adorador a Dios y por lo tanto usted es un ser espiritual, porque usted es la imagen de Dios clarificada. Y digo clarificada porque cuando uno no acepta a Jesús como su único Salvador, tiene la imagen de Dios pero muy opaca, deformada. Y cada vez que nosotros buscamos y adoramos a Dios, cada vez nos parecemos más a Jesucristo. Ahora, si usted tiene esa unción del Espíritu de Dios, entonces usted tiene poder en la palabra. Y mire, y yo voy a hacerle una pequeña demostración acerca de lo que es una persona espiritual. Acá vamos a ver lo que dice en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 24. Eliseo maldijo a los jóvenes y fueron despedazados inmediatamente por 2 osos, y fueron total que murieron 42 jóvenes. Estos jóvenes estaban insultando y maldiciendo, pues algunas traducciones dicen maldiciendo. En sí estaban maldiciendo al siervo de Dios. Le decían, sube calvo, sube calvo. Pero en otras traducciones, no tanto que sea un insulto el que decía sube calvo, sino que lo estaban maldiciendo estos jóvenes. Y lo que salió de la boca de este ser espiritual, siervo de Dios, los maldijo. Y al instante aparecieron 2 osos y los despedazaron. Es una maldición que se cumple al instante, porque quien maldijo fue un siervo de Dios. Se estaban burlando ya no solamente del siervo de Dios, sino que se estaban burlando del Dios de Eliseo. Que eso fue fatal para ellos, burlarse de Dios. En Josué capítulo 6, versículo 26 dice, y aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová. Escuche bien, Josué estaba dando una maldición, dijo, maldito
Dice, delante de Jehová, el hombre que levantare y reedificare en esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor, asiente sus puertas. Esta profecía se cumplió, porque después que fue avasallado, ¿no?, y fue conquistado por los israelitas, el pueblo de Jericó, lo dejaron totalmente destruido, y Josué dijo, aquel que se atreva a construir Jericó, ese líder que se levante para construir, al terminar de construir la ciudad, morirá su primogénito. Y efectivamente, aquel hombre que empezó a construir esta ciudad de Jericó, al terminar de construir la ciudad, muere su primogénito. Y luego dice la maldición, y cuando ponga las puertas a la ciudad, morirá su segundo hijo. Y él termina de construir la ciudad, muere su primogénito, y pone las puertas a la ciudad y muere su segundo hijo. Son maldiciones que lanzaron hijos de Dios, porque tenían el poder de Dios y tenían el poder de la palabra, amparado por Dios. Pero es otro tipo de maldición cuando un cristiano en su corazón anida el odio y los malos sentimientos para hacer daño a otras personas. Lo hace, lo dije no hace mucho, lo hace conscientemente de una manera inconsciente. El odio que nosotros sentimos por otras personas, dice, permite afligir a otras personas. Nuestro odio mayormente se convierte en maldición. Yo quiero contarles brevemente una historia que lo cual yo soy, digamos, oidor de la persona que me contó. Una amiga se me acerca al consultorio a devolverme un libro que yo le había prestado hace muchísimos años, para no decir tal vez 5 o 6 años, o tal vez más, ya mi mente no recuerda. Yo lo había tenido por perdido ese libro. Pero como yo veía que en la vida de esta mujer, mi amiga, había muchos problemas, yo dije, te presto este libro, yo quiero que lo leas, es referente a lo que es maldiciones. ¿Cómo puedes quebrar y quebrantar, anular las maldiciones que hay en tu vida? Me agradeció, yo no lo vi más, yo extrañaba mi libro, pero después de mucho tiempo me visita en el consultorio y me dice, Alain, tu libro. Uf, yo dije, qué alegría, muchas gracias, yo pensé que ya lo había perdido el libro. Ella me dice, acabo de terminar de leerlo, desde que me prestaste ha pasado tantos años y recién acabo de leerlo. Y ha sido una bendición para mi vida, pero la verdad me he sentido muy mal. Quiero contarte brevemente una historia. Yo voy a reducir lo que me ha contado ella. Ella tenía un hijo, lo cual era madre soltera, y lo había criado con tanto amor, lo había criado en los caminos de Dios, pues ella era una excelente líder de una conocida iglesia, y por lo tanto esta criatura nació bajo, digamos, el ejemplo de su madre y bajo la palabra de Dios. Un buen niño, llegó a ser un adolescente de 15 años, y de repente empezó a cambiar y ella notó ciertos cambios en él y le dijo, yo quiero que me digas qué está pasando en tu vida. ¿Por qué ya no me obedeces? ¿Por qué sales a la hora que quieres? Ya no me pides permiso y te veo malhumorado todo el tiempo. ¿Me hablas hoy? O de lo contrario, yo voy a tomar otras decisiones muy drásticas contigo. El joven, llorando, le dijo, mamá, quiero confesarte que yo me he convertido en un ladrón. ¿Qué cosa? Le dijo su madre, haciendo una pregunta, ¿qué es lo que me estás diciendo? Sí, madre, me he convertido en un ladrón. Y te voy a contar cómo. Mi primo, el que viene siempre a verme y salimos, a veces con pretexto de ir a jugar o a ir a pasear, él me llevaba siempre, digamos, a jugar por aquí, por allá, pero una de esas vimos una casa abierta, que no había nadie, y él me dijo, pasa y ese equipo que está ahí, sácatelo, nadie te va a dar cuenta, los dueños están muy adentro. Yo no quise a un momento, pero me resistí un tiempo y hasta que entré y cogí
ese artefacto, le dijo el joven a su mamá. Y él me dijo, no te preocupes, de acá vamos a ganar mitad, lo voy a vender y eso va a ser para los dos. Bueno, al fin y al cabo mamá no me dio nunca nada, se quedó con todo lo que había vendido, pero me quedó el remordimiento de mi conciencia y por eso me siento mal, mamá. Esta joven líder, esta mamá, tuvo un sentimiento tan profundo y tan equivocado que en ese instante odió tanto a su sobrino, porque era su sobrino, el hermano era el hijo de su hermano, y su hijo, el sobrino tenía un año más, tenía 16 años, era alto y muy fornido, se notaba muy fuerte. Y ella en ese instante dijo, maldito, ¿cómo ha podido hacer eso a mi hijo? Con todas las fuerzas de mi ser, yo deseo que se muera. Y decía constantemente, maldito, maldito, maldito. Y ella dice, yo voy a ir a hablar con su papá, voy a ir a hablar con su papá cuando venga, porque su papá había viajado. Pero resulta que después de un tiempo vienen a buscarla a ella, a decirle que su sobrino estaba grave, que se estaba muriendo y que ella vaya a verlo. Ella no quiso ir, pero por ser familia, por ser el hijo de su hermano, dijo, voy a tener que ir. Y cuando fue a verlo, vio a un muchacho que había estado lleno de vida, alto y fornido, un esqueleto prácticamente. Había perdido más de 30 kilos, estaba muy delgado, muy enjuto, y los médicos le habían diagnosticado que no tenía nada, que no sabían qué es lo que pasaba, le habían hecho todo tipo de análisis, el muchacho evacuaba constantemente, no sabían qué es lo que tenía, ¿no? Y tenía horribles pesadillas. Lo cierto es de que cuando entró, ella tuvo tanta pena, tal vez el odio y el sentimiento que tuvo en ese momento se le fue hacia un lado, y tuvo compasión de él, a verlo tan fuerte, tan robusto, y que ahora daba mucha pena verlo, había perdido muchos kilos. Lo vuelven a llevar al hospital para hacerle otro tipo de análisis, resulta que también le dan el mismo resultado, no tiene nada, lo llevan a otro sitio, lo llevan a Chiclayo, lo llevan a otro sitio y no pasó nada. Los médicos decían siempre, no encontramos nada. Y la familia comienza a llevarlo a brujos, ¿no?, renombrados en el norte, y varios de los brujos le dicen lo mismo. ¿Sabe qué? Ha sido una mujer muy poderosa, ¿no? Debe ser una bruja, que es mucho más poderosa que nosotros, que le ha lanzado una maldición de muerte y no lo podemos romper. Le han hecho daño para matarlo. Señora, no podemos hacer nada. Lo llevan a otra bruja, la otra bruja lo mismo le dice, y al fin y al cabo todo el mundo le dice, ha sido una mujer que le ha lanzado una maldición muy fuerte, le ha hecho mucho daño a su hijo, no podemos hacer absolutamente nada. Lo vuelven nuevamente a su casa, la muchacha, la que estoy hablando, vuelve nuevamente, la señora, la mamá, la tía, vuelve a verlo, a visitarlo, y lo primero que él hace es gritar delante de toda la familia que estaba reunida, es ella la que me está matando, es ella la que me ha hecho daño. Pues nadie le hacía caso porque pensaban que estaba disvariando. Decir cómo pues su tía les va a hacer daño es algo para reírse, es algo inaudito que un familiar, su tía, le haya hecho daño. Así que nadie le hizo caso. Al contrario, estaban pensando a una vecina que estaba por ahí, vivía frente de su casa, pensaban que era ella la que le habían hecho daño, y ya le estaban poniendo mala cara. Lo cierto es que estaban simplemente suponiendo. Pero el joven constantemente decía que era ella, y ella ni se percataba lo que ella había hecho, lo que ella había provocado, y decía, este muchacho, mi sobrino está loco. ¿Qué es lo que pasa? Lo llevan al hospital, ella empieza a quedarse con él y le leía la Biblia, lo comenzó a querer, lo empezó a amar, de lo que nunca había sentido ese sentimiento. Y empezó a leerle la Biblia y se quedaba horas, tampoco podía quedarse mucho tiempo porque trabajaba. Y su sobrino le rogaba y le decía, tía, quédate, porque tú cuando me lees la Biblia, yo siento una grande bendición, y esos demonios que están en la puerta no pueden entrar, se van.
¿Qué demonios? Dice, ¿tú ves demonios? Sí, hay unos demonios que me quieren llevar. Entonces ella propuso orar y le dijo, ¿quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador? Al principio fueron muchos días que no quiso aceptar, hasta que en una de esas él dice, sí, quiero aceptar a Jesús como mi único Salvador. Y aceptó a Jesús como su único Salvador y no duró ni 2 días, falleció. Pero antes de fallecer, él decía, hay unos demonios que me quieren llevar, hay unos demonios que me quieren llevar. Y ella oraba y reprendía. Y le dijo, agárrate de Jesucristo porque ya tu vida cambió, porque ya ahora perteneces a Jesucristo. Lo cierto es que el joven murió y cuando ella llega a su casa lamentándose que tan joven que haya muerto su sobrina, ella se da cuenta y se encuentra con el libro de que yo le había prestado. Empieza a leerlo y se da cuenta de que es ella que había asesinado, que ella era una homicida, como dice la palabra de Dios acá en la Biblia. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Se dio cuenta que ella había maldecido. Sin darse cuenta, esa maldición, Satanás sabe aprovecharla al vuelo. Cuando una persona cristiana y tiene un poder espiritual, porque lo tiene un sentimiento hacia otro hermano de la iglesia por X motivos, porque hay hermanos en la iglesia que a veces merece tener un sentimiento negativo, pero no lo debemos tener, porque somos hijos de Dios y debemos amarnos y perdonarlos y orar por ellos para que Dios pueda iluminar sus vidas. Hay hermanos que son divisores en la iglesia, hay hermanos que trabajan en la iglesia simplemente por un sueldo. Como hay pastores y como hay hermanos, hay buenos pastores y hay buenos hermanos en la iglesia. En la viña del Señor hay de todos. Hay lobos disfrazados de ovejas en todas las iglesias. Y a veces hermanos realmente espirituales sienten tanta cólera y tanta ira que ellos quieren actuar como Dios. Y no es así. Cuando uno siente un sentimiento negativo, Satanás se aprovecha de nuestros cuerpos espirituales y sin que nos demos cuenta, utiliza nuestro cuerpo espiritual para hacer daño a la persona que sentimos odio y malos sentimientos. Sin querer, esa persona que sufre enfermedades, sufre desastres económicos y hasta la muerte, nunca se percató quien lanzó todas esas maldiciones fue un hermano cristiano. Y el hermano cristiano nunca se percató que Satanás tomó su espíritu, su cuerpo espiritual, para lanzarlo, ¿no?, con las maldiciones para hacer daño a otro hermano cristiano. Pero lo cierto que la Biblia dice que los pecados aún haberlos hecho sin conocimiento de causa, pero que es pecado, son condenables. Y del momento que usted tiene un sentimiento tan negativo y tan profundo hacia otro hermano, Satanás se va a aprovechar y va a tomar ese sentimiento y ese odio para lanzarlo inmediatamente, porque tiene todo el derecho legal de hacerlo. Lo cierto es, mi estimado amigo, que el odio que nosotros sentimos hacia otras personas puede causar mucho daño y puede afligir a muchas personas. Para terminar, yo quiero en conclusión decirles, ¿no?, en Lucas capítulo 6, versículo 28, dice de esta siguiente manera: bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bendecí por los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y termino diciendo, la maldición trae maldición y castigo, la bendición trae muchas bendiciones. La maldición trae maldición y la bendición trae mucha bendición en nuestras vidas. Si tú alguna vez, estimado amigo, seas cristiano y no cristiano, has tenido sentimientos muy negativos hacia tu vecino, hacia tu hermano, hacia tus familiares, tienes que entregárselo a Dios. Nosotros podemos actuar con justicia, pero dentro de lo que es correcto. Podemos hacer respetar nuestras reglas dentro de nuestra casa, dentro, digamos, de la cobertura donde nosotros vivimos. Eso no nos hace malos, ¿no? Pero no podemos maldecir ni desear mal a nuestro prójimo. Si usted se ha sentido ofendido por un hermano, perdónelo. Si usted tiene un sentimiento ahora mismo hacia una persona determinada, usted
Si no se arrepiente, usted va a ser alguna vez reprendido por Dios y castigado. Perderá algo muy importante, el regalo más grande que puede tener una persona en el mundo y en todo el universo, que es la vida eterna. Porque la Biblia dice, porque todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Si usted aborrece a su hermano, no sea un homicida. Usted tiene que aprender a reconocer sus pecados y decir en este instante, Señor, yo he pecado contra ti y perdona. Un minuto, quiero orar con usted. Si usted se equivocó, pues Dios está a un paso de usted para perdonarlo. Solamente usted tiene que confesar con su boca y decir, Señor, yo he lanzado maldiciones a tu imagen, porque el ser humano es la imagen de Dios. Oremos un minuto, cierre sus ojos, por favor. Dios, eterno Dios, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, tú que mandaste a Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy, en esta tarde, quiero confesar que yo he odiado a mi hermano, que yo he odiado a mi vecino, que yo he odiado a muchas personas y que mi odio me está convirtiendo en un homicida. Perdóname, Señor. No pensé que yo estaba haciendo tanto daño con mis sentimientos negativos, con mi odio, porque el odio es pecado, Dios. Hoy confieso mi pecado, que yo he odiado a mis semejantes, que yo he maldecido a muchas personas, que yo he acudido a brujos y a brujas para poder hacer daño a personas que yo odiaba. Yo quiero que me perdones. Yo no quiero volver jamás, nunca, a acudir a brujos y a brujas, ni siquiera tener sentimientos de odio hacia las personas que antes tenía aversión. Confieso mi pecado ante ti. Perdóname, oh Dios. Yo que soy cristiano, también te pido perdón por haber tenido malos sentimientos contra mi pastor, malos sentimientos contra hermanos, Señor, malos hermanos en la iglesia, pero que tú vas a juzgarnos y que tú vas a hacer justicia por mí, porque tuya es la venganza. Gracias, oh Dios, por perdonarme. Felicito a usted por haber orado conmigo. Si usted ha orado conmigo, usted téngalo por seguro que Dios ya le perdonó. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima oportunidad que seguiremos hablando acerca de lo que es las maldiciones. Me gustaría saber alguna inquietud, ustedes pueden llamar a la radio, a este programa Rompiendo Límites, y hacer sus preguntas y muy gustosamente yo contestaré. Mi nombre es Alain Amengual Rabasa. Usted puede mandar sus preguntas acá al canal 55 Rompiendo Límites.